Elisa Huiza, actual voluntaria del capítulo estudiantil IEEE PES UNI, con motivo del 11º Simposio de Ingeniería Eléctrica, Panorama del Sector Eléctrico y Desafíos Futuros. En esta ocasión presentamos la charla internacional Panorama actual y futuro del mercado de servicios complementarios en Perú y Latinoamérica, a cargo del ingeniero Juan Ricardo Inostroza, quien es ingeniero civil electricista y máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y ha trabajado en los mercados eléctricos de Chile, Argentina, Brasil, Perú, El Salvador, Venezuela, Turquía. El ingeniero Juan Inostroza es y ha sido profesor de las universidades de Chile, Universidad Católica Mayor y Gabriela Mistral, y Escuela Iberoamericana de Regulación por más de 20 años. Ya ha escrito varios artículos sobre riesgo y expansión de transmisión. Asimismo, es socio cofundador de la empresa de entrenamiento estratégico en el mercado eléctrico ME3 y trabaja como consultor independiente desde enero del 2018. Por todos estos aportes brindados, tenemos el agrado de presentarlo el día de hoy. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se le escucha. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a este simposio y al tema que me invitaron a exponer, que es un tema que está muy de moda. En el sector eléctrico las modas van y vienen durante todo este tiempo que yo llevo trabajando, que ya es mucho. eh, Han habido muchas modas, el gas natural, en fin. Y hoy día la moda que uno escucha en el sector eléctrico es flexibilidad y servicios complementarios. De tal manera que en los próximos minutos voy a tratar de darle una visión del estado del arte, de la flexibilidad en particular y de los servicios complementarios, eh, tanto en el mercado peruano como en varios mercados. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de mercados para que ustedes tengan una noción del tema. Mi primer punto de esta charla es un ordenamiento. Cuando aparece un tema que se pone de moda, muchos hablan y pocos organizan bien de lo que están hablando, porque servicios complementarios es un concepto muy antiguo, que nace junto con los sistemas eléctricos, pero que se pone popular ahora por algunas razones de cómo están evolucionando los mercados eléctricos mundiales. Y cuando esto se pone de moda, la gente empieza a hablar mucho y a veces cuando uno conversa con alguna gente se da cuenta que está hablando, pero no está eh, ni siquiera organizando los conceptos adecuadamente. Entonces, mis primeras láminas hoy día, antes de pasar como al tema fundamental de cómo está evolucionando esto hoy día, es básicamente lo que busca es un ordenamiento de los conceptos y separar ciertas cosas que incluso hasta yo he visto en normativas de países se confunden. Se habla de productos cuando son servicios, se habla de servicios cuando son productos, en fin. Bueno, los servicios complementarios se, se categorizan desde el punto de vista técnico en tres categorías que se llaman los servicios de balance, que son los encargados de mantener siempre la oferta y la demanda balanceada y mantener en definitiva la frecuencia del sistema en el valor predeterminado. 50 Hz en Chile, 60 Hz en otros países. Los servicios de control de tensión, que básicamente lo que buscan es mantener la tensión en los nodos del sistema. Y los servicios de recuperación de servicios, valga la redundancia, que son los encargados de colaborar en la recuperación del servicio del sistema cuando se han producido blackouts o se han producido cortes parciales en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, esta es la clasificación estándar que tienen los servicios complementarios desde el punto de vista técnico. Respecto a cuáles están de moda hoy día, los que están de moda hoy día son los servicios de balance.
y están de moda porque están de moda las energías renovables, que, ¿no es cierto?, han avanzado en casi todos los países del mundo, y el futuro que se espera es que se instale más y más energía renovable, y al instalarse más y más energía renovable se producen estos nuevos desafíos o servicios que conocíamos de antaño pasan a tener una relevancia importante. Ustedes me avisan cualquier cosa, si se ve bien la pantalla completa, me van diciendo, porque en este modo remoto uno se siente medio solo hablando, uno está acostumbrado como a mirar a los... Veo que hay 70 participantes, pero uno se siente medio solo como no los ve directamente. Cualquier cosa me van diciendo si no se ve bien la pantalla, si... bien, y si avanza, entiendo que avanza bien, ¿no? Sí, ingeniero, sí está compartiendo. Perfecto. Bueno, los servicios de balance, como lo indicaba, son ustedes saben, el sistema eléctrico tiene una característica esencial que a veces otros mercados no la tienen, que es que hay que mantener siempre el equilibrio entre generación y demanda del sistema, y el pulso del sistema, ¿no es cierto?, es la denominada frecuencia. La frecuencia tiene que mantenerse en el valor de referencia que se ha definido para el sistema, y entonces estos servicios de balance son los que mantienen normalmente la frecuencia del sistema en el valor predefinido. Y dependiendo de la forma y del tiempo como ellos operan, se diferencian siendo todos conceptos de control de frecuencia, tienen ciertas diferenciaciones. En general, uno puede distinguir la respuesta inercial, que es la respuesta directa que tienen los generadores ante una perturbación, que pueden aportar cierta cantidad de megawatts. Para llegar al control primario de frecuencia, hoy día los sistemas eléctricos, algunos sistemas más avanzados o que han requerido de mayor flexibilidad producto de la penetración de energía renovable, están hablando también de un concepto de control ultra rápido o control rápido de frecuencia, que es en tiempos incluso menores que el control primario de frecuencia o la reserva primaria de frecuencia. La reserva primaria de frecuencia es la que actúa en orden de segundos, pero en la reserva primaria de frecuencia es, no es centralizada, es básicamente cuando hay una perturbación de frecuencia, cada generador por sí solo se da cuenta de esa perturbación y los gobernadores del generador actúan en forma instantánea para tratar de resolver esa perturbación. Pero no lo hacen en una forma organizada y en una forma sincronizada, sistémicamente hablando. Cada gobernador responde como puede, y básicamente si la frecuencia, en el caso de Perú entiendo 60 Hz, si la frecuencia se fue de 60 a 59,9, entonces cada gobernador de cada generador actúa porque percibió ese cambio y tratan de recuperar la frecuencia, pero la frecuencia en definitiva termina en un valor que no es el original de 60 Hz o 50 Hz en el caso de Chile, sino que en un valor al cual logró llevarle al conjunto de acciones de estos generadores en forma desorganizada. Y ahí es donde entra en tiempo de segundos hasta minutos lo que se llama la control secundario de frecuencia, que ya es un control que es organizado normalmente por el ISO, por el coordinador del sistema, el COES en el caso de Perú, normalmente conocido como el Independent System Operator, que es el que maneja en forma organizada a través de un software que normalmente se conoce como AGC, que es Automatic Generator Control. Por eso que normalmente hay países, incluso en que se le da el mismo nombre a la reserva, al control secundario de frecuencia o reserva secundaria, que AGC, como en Colombia. Por ejemplo, en Colombia uno habla de regulación secundaria y te mencionan AGC porque lo usan como sinónimo. El AGC ya sí es una acción central organizada que tiene como meta
con los controles de cada generador que esté participando o cada equipo que esté participando en la regulación secundaria de frecuencia, de llevar el sistema a la frecuencia original que había antes de la perturbación. Y después viene, normalmente el control secundario de frecuencia actúa entre los segundos hasta minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y después viene el control terciario de frecuencia, un control, un servicio complementario que, por ejemplo, Perú en estos momentos no tiene como servicio complementario propiamente tal, que es el control terciario, es la entrada manual de unidades que se ordena, también el coordinador del sistema, el COES en el caso de Perú, ordena la puesta en marcha de unidades que puedan partir rápidamente dentro de 15 minutos, y esas máquinas básicamente tienen la labor de restituir las reservas primarias y secundarias que se han usado para restituir el sistema. Y posteriormente ya viene lo que se llama el reordenamiento del despacho o el redespacho de acuerdo a la nueva condición que se tenga, si unidades salieron de servicio, en fin, normalmente se hace un redespacho. Por eso que en muchos mercados o algunos mercados no tienen el control terciario, sino que simplemente hablan del redespacho de frecuencia y hacen andar las unidades que están en reserva fría, que se llama, o apagada. ¿Ok? Estos son los servicios. El primer punto, lo voy a ver más adelante, es que las reservas son productos, no son un servicio propiamente tal. El servicio es la regulación primaria de frecuencia o control primario de frecuencia, regulación secundaria y terciaria o control secundario y terciario, AGC también, como se usa en otros mercados. Pero las reservas no son servicios. Las reservas son los productos que otorgan esos servicios. ¿Ok? Siguiendo con las categorías, el otro servicio es de control de tensión, que es un servicio otorgado también por un conjunto de equipamientos que es diferente a la frecuencia. El otro indicador importante del funcionamiento correcto de la red, ¿no es cierto?, es la tensión, y entonces el control de frecuencia de tensión es el encargado de mantener el voltaje en cada uno de los nodos del sistema, en cada una de las barras del sistema, en los niveles predeterminados, y normalmente eso se hace entregando o absorbiendo potencia reactiva. Por eso que normalmente aquí también se confunde o se habla de control de tensión o control de energía reactiva. Esto, a diferencia de la regulación de frecuencia, sobre todo la secundaria, es normalmente una prestación local, y la tendencia hoy día es que el operador del sistema contrata estos servicios directamente, como vamos a ver más adelante. Y la tercera categoría de servicios complementarios es la de recuperación de servicio. Es quizás la menos conocida de todos los servicios complementarios, porque los sistemas eléctricos tienen esto, pero normalmente como planes de seguridad. En esta categoría caen todos los servicios que permitan recuperar el servicio ante un blackout o ante una caída parcial, o los servicios que puedan mantener el sistema lo más protegido posible para que no haya perturbaciones. Entonces aquí están los conocidos Black Start o partida autónoma, que es la capacidad que tienen las centrales de partir en forma aislada, de tal manera que se pueden formar islas que ayudan en la recuperación del servicio a través de los equipos de vinculación que van vinculando las distintas islas. Hay aislamiento rápido, que son unidades que pueden permanecer operando cuando hay una caída de servicio total o parcial, y esas unidades pueden mantenerse alimentando sus propios servicios auxiliares, o actualmente alimentando, por ejemplo, un sistema de almacenamiento que se instale, que permita entonces mantener el ciclo cerrado entre la producción y actuando el sistema de almacenamiento como una carga para después poder liberar esa energía. Y los planes de defensa, que son todos los planes que organiza normalmente el coordinador o el operador del sistema, para tener los elementos automáticos de control correctivo o preventivo.
Este es quizás el rango de servicios complementarios menos conocido, pero la verdad es que todo esto ustedes lo conocen, todos los ingenieros eléctricos, porque los sistemas lo tienen, pero normalmente como bajo el nombre de sistemas de seguridad. Aquí viene lo que les decía hace un rato. Es importante en cada una de estas categorías entender qué es lo que es servicio, qué es lo que es producto y qué es lo que son los proveedores. Porque como les decía, como esto está de moda ahora, entonces uno escucha una cantidad de cosas de distintos actores que dicen, no, ahora vamos a tener un nuevo servicio complementario que se llama almacenamiento. Y entonces ahí hay una suerte de confusión entre el proveedor, el servicio, el producto. Almacenamiento es un dispositivo, es un proveedor de servicio, pero no es un servicio propiamente tal. Lo que pasa es que se torna popular el almacenamiento, como vamos a ver dentro de un rato, porque es hoy por hoy un equipamiento que es muy promisorio en el sentido de que es capaz de dar muchos servicios complementarios de los que uno va a empezar a requerir e incluso puede dar algunos a la vez. Otra confusión muy relevante que vamos a ver también es rampa. La gente empieza a hablar de servicio complementario, que en Chile todo el mundo dice servicio complementario de rampa, y la rampa no es un servicio complementario, es parte del despacho. Lo que pasa es que también se mueve a confusión porque en California inventaron un concepto de rampa flexible que sí es un servicio complementario, pero esa no es normalmente un servicio complementario. El servicio complementario son la regulación primaria, secundaria y terciaria y el control rápido si ustedes lo establecen, y los que lo pueden dar son la reserva, y aquí se distingue entre reserva rotante y no rotante, reserva giratoria también que se llama, o reserva no giratoria, o reserva fría. Esos tipos de reservas, que son las reservas que en conjunto se denominan reservas operativas del sistema, son las que permiten dar la regulación primaria, secundaria y terciaria. Normalmente la regulación primaria y secundaria es dada por reservas giratorias, reservas en giro o reservas rotantes. Y la terciaria de frecuencia puede ser dada por reserva rotante o no despachada, o por reserva fría que esté apagada y que se encienda en un periodo menor a 15 minutos. ¿Quiénes pueden proveer estos productos? Históricamente los generadores, las reservas normalmente los generadores son los llamados a entregar esto, ya sea operando la máquina a un nivel menor al de la capacidad máxima, y hoy día ya han empezado a aparecer otros elementos que en conjunto con los generadores o en forma aislada incluso podrían otorgar estos mismos servicios. Y ahí aparecen entonces, como les mencionaba, los sistemas de almacenamiento que son capaces de empezar a entregar reserva en giro, también energía reactiva, entonces empiezan a aparecer como en todo el espectro de servicios complementarios. La demanda, no le gusta mucho la demanda, pero la demanda, si hubiera un buen precio, podría ser un buen elemento porque la demanda podría desconectar cuando uno tenga problemas de que requiera eh, eh, regulación hacia arriba, la demanda podría actuar. Y ahí se confunde porque mucha gente también me dice que carga interrumpible es como un proveedor, o podría ser un producto, o demanda desconectable. Básicamente la demanda que pueda desconectarse del sistema va a ser una carga interrumpible y va a poder otorgar un servicio complementario. Y lo mismo la respuesta de demanda, que está empezando a ser popular en algunos mercados. Y a nivel de control ultra rápido de frecuencia están los denominados volantes de inercia y la propia inercia sintética, que es una discusión que ha existido desde siempre y hoy aparece de nuevo respecto a si es una propiedad de las máquinas o es un servicio complementario que debiera ser remunerado. Casi siempre la inercia sintética no es remunerada, se reconoce como una propiedad de la máquina y uno la usa porque es una propiedad inherente cuando uno instala una unidad y se supone que se remunera por energía y por capacidad. Pero esta es una discusión que respecto a si la inercia sintética propiamente tal
podría ser un servicio complementario aparte. En energía reactiva hay muchos equipamientos que pueden dar esto, los propios generadores de acuerdo a su banda, como ustedes lo conocen en Perú, la banda PQ de reactivo, de la zona de capacitiva inductiva. Los capacitores propiamente tal, los reactores, los STATCOM, los equipos FACT, SBC, compensadores síncronos y los sistemas de almacenamiento que, como les decía, empiezan a ser transversales y son capaces también de dar la gracia que pueden dar el reactivo en forma independiente de su sistema de control, les permite otorgar reactivo y activo en forma independiente. Entonces, un sistema de almacenamiento podría estar otorgando control de tensión o energía reactiva y regulación secundaria a la vez, digo. Cosa que otros equipamientos no pueden hacer. Y finalmente, en lo que es recuperación de servicio, los productos aquí son más diversos, son la partida autónoma que normalmente se conoce también o se asimila como servicio propiamente tal, pero es un producto. El aislamiento rápido y las desconexiones automáticas de generación y de carga, conocidas normalmente como EDAC, DMC. ¿Quiénes pueden otorgar esto? Los generadores, de nuevo, los sistemas de almacenamiento aparecen acá porque pueden dar el concepto de aislamiento rápido, la respuesta a demanda, los dispositivos electrónicos de potencia y a veces los propios servicios auxiliares de las unidades pueden otorgar este tipo de servicio. Este es el mercado, este es el servicio complementario menos desarrollado como mercado y normalmente, repito, está incluido dentro de los ISO, dentro de los coordinadores o el COES, como los planes de seguridad del sistema. Bueno, un tema casi tan relevante como la clasificación técnica es la clasificación desde el punto de vista económico. La clasificación de los servicios complementarios desde el punto de vista de cómo ellos se obtienen, cómo se requieren en el sistema eléctrico desde el punto de vista ya ahora de la regulación económica o de cómo es el marco regulatorio de los sistemas eléctricos. Y ahí se diferencia en dos categorías. Básicamente los que se obtienen a través de contratos de mediano y largo plazo, con instalaciones específicas que proporcionan, y esa es la característica del control de voltaje y el plan de recuperación de servicio, que normalmente son equipamientos que otorgan ese servicio, como les indicaba antes acá, generación en recuperación de servicio y en control de tensión, o son los generadores, o son los capacitores, o son reactores que se instalan, o almacenamiento, y esto se les, bueno, o se les remunera, o se les obliga, o se licita dependiendo de las características de cada mercado. Pero estos requerimientos de regulación de tensión no son de corto plazo. Normalmente los ISO determinan cuánto están requiriendo de reactivo en una determinada zona del sistema y los compran o los adquieren en forma de contratos de mediano o largo plazo. Y ahí vamos a ver que hay distintas formas de hacer eso, pero en definitiva terminan haciéndolo de esa forma. Si existiera control rápido de frecuencia, que implica la instalación de equipamiento especial que de eso, que serían los volantes de inercia o el almacenamiento, que también tiene control rápido de frecuencia porque parte muy, muy rápido, también caería en esta categoría porque habría que contratar este equipo y pagarle a través de un contrato, para que la gente invierta, habría que pagarle a través de un contrato de mediano o largo plazo. Y en el lado derecho tenemos los servicios que se adquieren en el corto plazo, prácticamente en la operación diaria, junto con el despacho de energía. ¿Cuáles son los servicios? Son los que tienen menos demandas locales, los que son proporcionados por muchos recursos y puede entonces generarse competencia, y que tienen una demanda que varía significativamente a lo largo del día y en el año. O sea, estos varían hora a hora, varían día a día, varían semana a semana, si el día es de trabajo, si el día es festivo. Y esto es básicamente todas las reservas operativas
el control primario, secundario y terciario cumplen esta característica y por eso que se desarrollan como subasta de cortísimo plazo. Esto es bien importante porque cuando uno habla de hacer un marco regulatorio para los servicios complementarios, ustedes no van a poder hacer un único marco regulatorio para los 3 servicios complementarios, porque 2 de ellos tienen ciertas características y el otro una característica muy diversa. Entonces, cuando uno hace un marco regulatorio para los servicios de balance y un marco regulatorio que es distinto para los servicios de control de tensión y de recuperación de servicios. No les va a resultar aplicar la misma filosofía de los servicios de balance a control de tensión y viceversa. Bueno, dado eso, como les mencionaba, entonces uno tiene alternativas regulatorias distintas para los servicios que se adquieren en el mediano y largo plazo, vale decir el control de tensión y los servicios de recuperación de servicio, y alternativas distintas para los que se adquieren en el corto plazo. La primera alternativa que siempre está presente, y de hecho es la que estuvo presente por mucho tiempo, hoy día se empieza a hacer popular otra forma, porque los costos están aumentando, pero la primera alternativa es la que yo llamo condición por participar, que es una alternativa que en algunos textos la señalan como compulsoria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando entro, si yo me instalo como inversionista en un mercado, en el mercado peruano, en el brasilero, o en el mercado que yo estime ingresar, cuando yo invierto sé que las reglas del juego me dicen que yo tengo que guardar una cierta porcentaje de mi máquina para dar o un control primario, o un control secundario, o un control terciario. Y si yo tengo una máquina de 100, como le decía hace un rato, y si la regla es que el 2% tiene que ser para reserva operativa, entonces yo ya sé que tengo 98 megas para vender energía y potencia, y los otros 2 megas los tengo que considerar que están para dar reserva. Entonces, cuando yo evalúo mi unidad, ¿no es cierto?, para decidir si invierto o no, sé que tengo que invertir en 100 megawatts, pero que voy a tener disponibles para vender energía 98 megas solamente, y los otros 2 megas en este esquema de condición por participar, me van a exigir que actúe en regulación de frecuencia, pero no me los van a pagar. Entonces yo, en definitiva, cuando evalúo el proyecto, voy a tener que considerar que de alguna forma recupero la inversión de esos 2 megas a través de la energía y potencia. Y ahora, claro, si se empiezan a generar mercados para esto, voy a tener la posibilidad de poder recaudar algún ingreso a través de los mercados de servicios complementarios. Un segundo esquema que se usa es la prestación directa, que también es compulsoria, pero se diferencia del anterior en que el ISO o el sistema le paga un valor que es un costo regulado, porque como se entiende que es un servicio prestado en forma monopólica, vale decir el ISO a dedo, indica, mira, yo necesito que esta unidad del sistema eléctrico me otorgue regulación primaria de frecuencia. El ISO, entonces, el COES, le ordena a esa unidad que entregue esa reserva, y entonces le paga un costo que define como un costo regulado. Es una variación del anterior, solo que hay un cargo explícito de pago. Ambas se usan cuando los mercados se detecta que no hay competencia para que estos servicios puedan ser prestados en forma competitiva, valga la redundancia, por varios actores, por varios potenciales proveedores. Cuando se detecta que hay competencia, entonces se va a un esquema de licitación, que es el que se está haciendo hoy día más popular en el mundo, porque en general, como les mostraba hace un rato, con la aparición de los sistemas de almacenamiento, y ya antes con capacitores, reactores, FACT y todo eso, uno ve que aquí hay suficiente competencia entre cada uno de estos equipamientos como para dar energía reactiva. Lo importante es que la licitación que uno haga pida el servicio, que es energía reactiva, no que se instale un capacitor o un reactor X, digamos, sino que se diga necesito tanta energía reactiva, y compitan entre todos
cuál es el que otorga eso en la forma más económica. Cuando se detecta que está esa posibilidad, entonces es posible efectuar una licitación y se les paga normalmente, se establece un pago anual que se llama canon, y por eso que se llama como que el ISO o el coordinador contrató esos servicios con un proveedor determinado que instaló el equipamiento para otorgar energía reactiva. En el caso del corto plazo, vale decir regulación primaria, secundaria y terciaria, si los mercados detectan que no hay competencia, que hay un solo proveedor que puede otorgar esos servicios en forma con cierto poder de mercado, entonces normalmente utilizan el concepto de condición por participar. No se hacen aquí prestación directa, sí podría existir también, pero normalmente es condición por participar. Vale decir, uno reconoce que va a instalar una máquina y que va a tener que dar este servicio, o bien hace subastas competitivas que normalmente vienen acompañadas de un mecanismo de mitigación de mercado. Todos los mercados que han desarrollado subastas competitivas tienen un mecanismo de mitigación de mercado. Todos los mercados que han desarrollado esto, digo, mercados norteamericanos, europeos. Perú tiene un mercado de subastas competitivas en regulación secundaria, pero no tiene un mecanismo formal de mitigación de mercado, aunque sí vamos a ver que tiene un cap en la oferta. Bueno, estas son las opciones regulatorias que uno tiene y como les digo, son distintas y por eso que uno cuando hace una regulación para control de tensión va por uno de estos caminos dependiendo de si el sistema detecta competencia o no, y en el corto plazo la reserva ya tiene más que hacer porque normalmente se va a subastas. Respecto a competencia, normalmente los mercados hacen un análisis de competencia que se llama ex ante. Vale decir, cuando uno quiere instalar un equipamiento para regulación de tensión, para otorgar reactivo, se desarrolla un análisis de competencia por alguna metodología que analice la competencia del sistema, vale decir, si hay la suficiente desafío entre los distintos actores para que uno pueda asegurarse de que va a tener una licitación que se resuelva por un precio competitivo. Se desarrolla eso antes y si la respuesta es positiva, uno camina por el lado de las licitaciones. Si la respuesta es negativa, entonces camina por el concepto de prestación directa o condición por participar. Pero normalmente el estudio del análisis de competitividad se hace antes. Por ejemplo, en la normativa de Chile se hace esto una vez al año antes de determinar los requerimientos de control de tensión, si se van a licitar o no, se hace este análisis de competencia. En el corto plazo, en cambio, uno podría hacer la ex ante, que es lo que hace Chile, por ejemplo, pero todos los mercados de Estados Unidos tienen incorporado el análisis de competencia o el mecanismo de mitigación de mercado en el propio algoritmo que resuelve el despacho y la optimización de reserva, de tal manera que uno la puede hacer, como se llama, en forma instantánea, ir detectando los agentes que tienen poder de mercado y se les va capeando su oferta, se les va poniendo un precio máximo. Entonces, normalmente se puede en el corto plazo hacer un análisis de competencia en línea, digamos, y aplicar un mecanismo de mitigación de poder de mercado en el algoritmo que está determinando los precios y las cantidades de reserva. Normalmente se hace a través de los mercados norteamericanos, lo hacen a través del concepto del proveedor pivotal, que es básicamente el proveedor que si se resta su oferta, el mercado no tiene suficiente oferta para resolver la demanda que quiere. Y finalmente, cuando uno cuando ha definido regulatoriamente, ha definido el marco regulatorio, cómo va a desarrollar estas opciones, está la posibilidad, principalmente en los mercados de reserva, de efectuar contratos de largo plazo, porque en el caso de control de tensión y recuperación de servicios, los contratos ya son de largo plazo, pero en el caso del corto plazo, uno podría establecer las reglas del juego para las subastas diarias, para lo que se denomina el mercado spot de energía y reserva,
y en base a esas reglas del juego, la gente podría comprar servicios complementarios de reserva a mediano y largo plazo, básicamente cuando uno quiere estabilizar precios y asegurar que tiene ese producto. De la misma forma como esto es bien análogo a cómo los mercados de energía, ¿no es cierto?, tienen un mercado spot que se transa al costo marginal y hay un mercado de contratos de clientes libres y clientes regulados que se transa a los precios establecidos en esos contratos. Aquí debería actuar de la misma forma. Perú tiene un esquema de esto, pero confunde la operación del corto plazo con ese contrato, lo que le provoca cierta inflexibilidad operativa. Y la solución es simplemente hacer que el contrato sea financiero, como voy a mirarlo un poquito más adelante. Bueno, con esta introducción de qué son los servicios complementarios, cuáles son los productos que los pueden dar, básicamente la reserva en el caso del corto plazo, quiénes son los proveedores, cómo son los posibles alternativas regulatorias que uno tiene, entonces ahora voy a avanzar a cómo han resuelto esto los distintos países, que es básicamente el tema de esto, que es el panorama de cómo están hoy día resolviendo el requerimiento de servicios complementarios los distintos mercados en el mundo. Básicamente todos, lo que vamos a ver de aquí en más es alguna opción de las que he enunciado acá en forma conceptual. Bueno, cuando uno diseña un mercado, los economistas hablan con cierto lenguaje que a veces la gente no entiende, entonces aquí la idea de esto es traducirlo al castellano. Uno siempre tiene amigos que le traducen lo que los economistas dicen al castellano. Cuando los economistas dicen adecuado dimensionamiento de los servicios complementarios, que es el primer principio regulatorio fundamental, es básicamente que nosotros tengamos los servicios complementarios que el sistema necesita y al menor costo posible, vale decir a un costo eficiente. Eso es el concepto matemático o económico de adecuar el dimensionamiento. El segundo principio es promover la oferta suficiente y de calidad en energía y servicios complementarios, y básicamente eso conlleva a que se paguen los costos. Si uno no paga los costos, es muy difícil que haya una expansión de los servicios que uno requiere. O sea, uno podría decir, ¿no es cierto?, el menor costo es cero, que me regalen los servicios complementarios, pero si eso ocurre, se los van a regalar un día, pero al día de mañana ya le van a decir, oiga, ya se acabó el regalo, esto me cuesta y tengo que cobrárselo. Entonces eso es lo que se llama señales de expansión. Y lo tercero es la correcta asignación de costos, que es el principio de causalidad, que es básicamente que el que causa paga, el que rompe los platos los paga. Este es un principio muy simple de entender. Uno dice, es obvio que el que rompe paga, pero en el sistema eléctrico y en servicios complementarios en particular y en algunos otros elementos del sistema eléctrico, este principio no es fácil de aplicar, porque esto cae en la categoría de lo que se denomina bien público, como dicen los norteamericanos, y normalmente el bien público uno no sabe, es una carretera que se hace para todos, pero no es el beneficiado tu auto en particular, sino que son todos los autos o también los que viajan en los buses que usan esa carretera, entonces esto lo tienen que pagar todo. Y por supuesto, cuando los que rompieron los platos, que se saben que rompieron los platos y ellos saben que rompieron los platos, se esconden y dicen, no, este es un bien público y al final es mejor que lo paguen todos. Y entonces este principio de causalidad que parece tan simple, ustedes van a mirar que todos los sistemas eléctricos hoy día en servicios complementarios, casi todos en el mundo, no lo aplican. Y simplemente le pasan el cargo o el costo de los servicios complementarios a la demanda. Eso también tiene un principio que los economistas le llaman, ¿no es cierto?, hay que pasárselo a la parte más inelástica de la industria. La demanda es la más inelástica porque probablemente no cambia su comportamiento si uno le sube el precio $1 o $2. Eso también se traduce al castellano como que hay que pasárselo al que menos reclama. Porque normalmente si este costo se le pasara a los generadores van a reclamar o van a buscar la forma de no pagar este costo. Pero la demanda al final
paga calladito y se le subió la cuenta $1 o $1 en el caso de usted. Bueno, hay gente que ni siquiera lee la cuenta, se paga nomás todos los meses y si le cambió la cuenta mucho, ahí se dice, bueno, ¿qué habrá pasado? Hay gente que ni siquiera sabe cuántos kilowatt-hora consume. Entonces, eso es lo que es como el ejemplo de demanda inelástica. Entonces, la gente dice, los reguladores dicen, bueno, si le cargamos $1 más a la demanda, ni se va a dar cuenta, así que, bueno. Pero si le cargamos $1 más a los generadores, sí se dan cuenta y tratan de evitar ese costo. Por esas razones es difícil aplicar este tema. Y en reservas también, porque voy a mirar más adelante que también no es fácil determinar quién causa una reserva u otra. No sé cómo voy en tiempo. Ustedes me dicen cuánto tiempo tengo. Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien, ingeniero. No se preocupe. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Antes de ver todo el detalle de servicios complementarios y cómo se implementan, y si se cumplen estos 3 principios que les señalé, voy a hablar un poquito de flexibilidad, porque flexibilidad y servicios complementarios hoy día van de la mano. Y como les digo en esto, cuando en realidad lo popular hoy día es flexibilidad, y mucha gente incluso confunde flexibilidad con servicios complementarios y no son lo mismo. Sí, servicios complementarios es un elemento importante dentro de flexibilidad. ¿Qué ocurre? Como decía hace un rato, el mundo en los últimos años ha ido caminando por diversas razones hacia más y más energía renovable. Y eso tiene muy positivo desde el punto de vista de las emisiones y del carbono neutral y de una serie de elementos que sabemos que, ¿no es cierto?, mientras más renovables tengamos, vamos a ir mejorando el planeta en ese aspecto. Pero ciertas energías renovables, como las energías solares y eólicas, tienen un comportamiento que se denomina muy volátil y muy impredecible. Y esas energías renovables, mientras más y más solar y eólica tengamos, más y más volatilidad e imprevisible va a ser el pronóstico de esta energía, y eso va a presionar sobre los despachos de energía y sobre los servicios complementarios. Y aquí es donde quiero hacer la diferenciación. Flexibilidad es hacer frente, ese es el concepto actual, es hacer frente, es cómo los sistemas eléctricos se la arreglan para tener un despacho confiable de energía y cumplir los principios de oferta y demanda que siempre hemos tenido en un mundo en donde tengamos más y más energía renovable. Y entonces lo que va a ocurrir es que, como ya sabemos que es volátil, que el sol entra, sale en la mañana y se entra en la tarde, que el viento aparece y desaparece, ya sabemos que el resto de las unidades del sistema eléctrico, las llamadas energías convencionales, van a tener que aumentar sus subidas y bajadas, lo que se conoce como rampas, ¿no es cierto? Porque cuando el sol sale, va a salir, si tenemos instalada una gran cantidad de sol, va a salir el sol de repente y van a subir los megawatts de repente y vamos a tener que retirar del sistema eléctrico unidades que estaban funcionando durante la noche antes de que el sol salga. Y cuando el sol se entra, vamos a tener que hacer andar rápidamente a razón de megawatts por minuto para que estén las unidades a plena y cuando entre la noche y no tengamos esa capacidad solar. Y en el eólico ocurre lo mismo, solo que más frecuente porque el viento es más díscolo que el sol y sale y hay o no hay a lo largo del día y cambia incluso día a día. Su patrón todavía no ha sido, no se ha podido predefinir un patrón de viento que se cumpla todos los días en forma idéntica en ninguna parte. Entonces, las rampas, cuando yo sé que el sol se va a entrar y va a salir, y yo necesito 50 o 1000 megas que tengo que incorporar al sistema o sacar cuando el sol salió y colocar cuando el sol se entra, si yo sé que son exactamente 1000 megawatts, eso no es servicio complementario. Esa rampa es despacho. El despacho, el coordinador, el COES, tiene que arreglárselas para tener
suficientes recursos que incorporen 1000 megawatts rápidamente o saquen 1000 megawatts rápidamente. Por eso que las unidades convencionales tienen que empezar a ser más flexibles, porque si no son capaces de subir y bajar rápidamente, van a empezar a quedar sin mercado probablemente, o van a tener que ajustarse al mercado. Lo segundo es la poca predicción. ¿Qué ocurre? Tenemos un segundo problema. Sabemos que el sol sale y se entra y que va a necesitar 1000 megas, pero puede que haya más sol o menos sol, haya más radiación o menos radiación, y los 1000 megas a lo mejor son 1100 megas, o son 900. En ese caso, el 100 de diferencia, eso es reserva, eso es servicio complementario. Cuando yo no le achunté, cuando no le apunté al valor de la rampa, entonces yo tengo que dejar una reserva porque si necesito una rampa de 1000 megas, pero la rampa en definitiva fue 1100, tienen que entrar 100 megas más y eso se llama una reserva a subir. Y si la rampa fue de 900 megas, entonces tengo que, yo tenía previsto que entrara 1000 megas, tiene que entrar 900 nomás, tiene que actuar una reserva a bajar. Entonces, eso es reserva. Cuando yo no sé exactamente el monto de la rampa, y eso pasa mucho en los eólicos, que aparece el viento y uno no sabe cuánto viento va a haber, entonces empieza a ocurrir esto de que se requieran más reservas. Y el tercer eje, que no es tanto de servicios complementarios, es que las renovables normalmente están lejos de los centros de consumo, entonces el sistema técnicamente desde el punto de vista de transmisión va a tener que ser más resiliente y eso implica que las redes de electricidad tienen que ser más robustas y para aceptar todo eso. Estos conceptos, estos tres conceptos son lo que se conoce como flexibilidad en el mundo actual y los servicios complementarios juegan un rol fundamental en las reservas que se requieren para poder soportar la imprevisibilidad de las energías renovables solares y eólicas. Todos los demás efectos de las energías renovables eólicas y solares se resuelven vía despacho o vía inversión de transmisión. Bueno, esto es cómo empezó esta historia. Todo el mundo dijo que no le iba a pasar lo que pasó en California. En California esto ya fue ya casi 10 años atrás que se inició esto y ha ido aumentando. La famosa curva del pato. Si ustedes miran el 2011, esta era la curva de demanda del sistema en California. Se ve con el mouse, ¿no? Hola, lo ven Sí, con el mouse, ¿no? ingeniero, sí se ve el mouse. Ok, esta era la curva de demanda completa y como no habían renovables, esto es lo que tenía que ser abastecido por todas las energías convencionales, térmicas, hidráulicas, qué sé yo. Empezó a aparecer la energía solar y ya el 2012, entonces empiezan a detectar que parte de la demanda está siendo abastecida por energía solar y se empieza a calcular esta curva, que es la que se llama la curva del pato, que es básicamente la demanda del sistema menos el aporte renovable, en este caso solar. Esa es la demanda neta del sistema, se llama la curva del pato, también conocida como la generación convencional, vale decir, toda la generación menos la generación renovable. Y fíjense cómo esto ha ido evolucionando hasta el 2016, que está en esta curva, en donde esta es la curva, que ya es un pato perfecto, por eso se llama la curva del pato, significa que durante las horas que hay sol, la demanda baja drásticamente, pero la demanda tiene que subir entre las 17 y 18 horas fuertemente porque el sol desaparece. Entonces la demanda crece mucho y obviamente también la demanda decrece mucho cuando el sol sale. Estas son las famosas rampas. Yéndose a algo más cercano a ustedes en Perú, el caso de Chile. Este es Chile en los últimos años. Chile tiene una ley que obligaba a tener al 2025 el 20% de energía renovable. Ese 20% por motivos de que estas energías se hicieron económicas porque bajaron los precios de instalación de los paneles solares y de los aerogeneradores. La realidad nos muestra que el 20% que Chile
en su ley había señalado que lo iba a alcanzar el 2025, ya lo alcanzó. Y ya estamos sobre el 20% de energía renovable solar y eólica. Y otras menores también. Y esto lleva a que Chile, entonces, fíjense, esta es la curva del pato de California, esta es la curva del pato de Chile, esto es lo que el coordinador chileno ha presupuestado para el 2021, un ejercicio que ya había hecho el 2016, que lo ha ido actualizando, creo que las rampas son mayores, y está estableciendo que requiere una rampa de 7.400 megas de bajada, con una velocidad de 8,7 megas por minuto, cuando el sol sale, y cuando el sol se entra está requiriendo rampas de tipo 13,5 megas por minuto. Y hay una diferencia de 3.600 megas, que es más o menos la instalación solar que ha ido progresando en Chile. En Chile, que alguna vez escuché a alguien decir el 2000, cuando vio estas curvas en 2014, decir, no vamos a tener Chile, no vamos a tener curva del pato, Chile tuvo curva del pato, y ustedes van a tener curva del pato, y todos van a tener curva del pato, en la medida de que se haya más y más energía solar y eólica. Y esto es lo que hay que resolver. Y entonces los servicios complementarios entran, como les digo, no en la magnitud de la rampa, porque ese despacho, entran en la poca predicción de esta rampa, porque esta rampa podría ser 7.400, 10.700 o 11.000 o 10.000. Y esa diferencia la tienen que cubrir los servicios complementarios. Bueno, en general, para resolver, ¿cómo han resuelto este problema los que lo han hecho más o menos bien? Básicamente han establecido dentro de esos principios regulatorios fundamentales que yo les mencioné, que son estos tres: de tener el producto, promover que se expanda y pagar de acuerdo al que el que rompe los platos, se derivan principios ya más específicos. Bueno, la causalidad de costo es un principio en sí, y eso se mantiene. Hay que buscar que pague el que causa el problema en el margen. El segundo principio, que se llama regulatorio, es lo que han introducido los mercados norteamericanos, que es lo denominado el day ahead y la liquidación en tiempo real. ¿Qué significa esto? Básicamente que se fijan posiciones que son financieras, no físicas. Normalmente la gente, cuando uno explica el day ahead, tiende a confundirlo con un tema físico. El day ahead es completamente financiero. Usted, al inicio del día, cada generador reconoce como vinculante cuánta producción y a qué precio quiere venderla. Y eso se puede hacer vía un mecanismo de ofertas, como lo hacen en los mercados norteamericanos, o vía un mecanismo basado en costos, como el mercado peruano o el mercado chileno. Si la única diferencia es que en el segundo, ¿no es cierto?, el COES, a través de un programa, determina el precio de las cantidades óptimas a producir por las energías despachables, que son las térmicas y las hidráulicas de embalse. Pero los recursos primarios entran con su recurso propiamente tal, la disponibilidad que tengan, y después toman el precio del mercado resultante de este modelo. Después, cuando ocurre el tiempo real, ocurren muchas cosas en el tiempo real: fallan unidades, crece la demanda es más alta que lo que pensábamos, hay menos viento que el que se pensaba al inicio del día, hay más sol, en fin, hay una serie de variaciones, y todas esas diferencias son, el que bajó su generación es absorbido por uno que subió respecto al day ahead, y el que subió cobra eso, y el que bajó paga eso, y por eso que en este mercado de day ahead de liquidación se puede entonces identificar quiénes son los que están causando las bajas, las subidas, y son entonces esos los que pagan a los que están cubriendo las bajas de generación o las subidas de generación. Mientras no tengan ese mercado de day ahead, no van a poder identificar quiénes son los que están desviándose y quiénes son los que tienen que estar pagando. Hay que tener un mercado en tiempo real, eso lo tienen todos los mercados, evidentemente nacieron los sistemas eléctricos con eso, pero la gracia es que tiene que ser lo más granular posible. En Estados Unidos ya están manejando mercados de 5 minutos, porque efectivamente, si estamos hablando de 8 megas por minuto, nadie en un mercado en que el costo marginal se despeje en la hora, nadie va a ver esto y nadie va a poder remunerar adecuadamente una rampa. La rampa se va a remunerar adecuadamente cuando el sistema vea que hay alguien que está subiendo
8,7 megas por minuto en pocos minutos. Entonces, cada vez hay que ir, ojalá, a un mercado que se despeje minuto a minuto, como dice la teoría, el costo marginal instantáneo. En Estados Unidos van en 5 minutos, que es lo más granular que yo conozco hasta el momento, igual que Australia. Perú no anda nada de mal ahí porque tiene 30 minutos para fijar el costo marginal, pero ya el despacho lo podría hacer cada 15 minutos, entiendo. Ese es el tercer principio. El cuarto principio es optimizar la energía de los servicios complementarios, vale decir, resolver conjuntamente el modelo de optimización que ustedes usan para el despacho, incluirle las necesidades de reserva sistémica y resolver en una forma conjunta, optimizar el costo del sistema, el mínimo costo para la reserva y para las energías a la vez. Este es un detalle bien importante. Esta optimización no es efectiva si no hay day ahead vinculante. Esto es bien importante porque hay países como Chile, como Colombia, el propio Perú, que tienen optimización desde el punto de vista matemático. El modelo que corre el COES que optimiza las reservas y la energía. Y la gente dice, no, si nosotros tenemos optimización, estamos re bien ahí, pero no tienen day ahead. Entonces están perdiendo el tiempo. La optimización sin day ahead no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque en el tiempo real, alguien que salió otorgando reserva se puede arrepentir y decir si el mercado de energía está mejor, me voy al mercado de energía y no tienen ninguna penalización por eso. Entonces, por eso que no funciona si ustedes no tienen un day ahead vinculante, la optimización no les va a servir de nada, porque lo que manda son las cantidades que se resuelven en el tiempo real. Eso es lo que le pasa a los mercados de Chile, pero todos los que tienen optimización y no tienen day ahead. La fijación de precios no confiscatoria es lo que habíamos visto, hay que pagar, obviamente, lo eficiente, y normalmente se paga por disponibilidad, vale decir, tener la reserva, y por activación, cuando se activa la reserva a subir o bajar. Esto es bien difícil en servicios complementarios, porque los costos de los servicios complementarios no son costos directos. Normalmente cuando uno da un servicio complementario, dice yo que estoy disponible para reserva, y lo que tú tienes es un costo de oportunidad, es no haber vendido esa energía en el mercado de energía, pero no tiene un costo directo de gastar el combustible o usar el agua. Entonces, cuando hay mercados que los costos están definidos por costo de oportunidad, fijar precios no es un tema fácil. Por eso que estos mercados normalmente lo que buscan es hacer la subasta y que la gente defina los precios a través de oferta, y en definitiva se termina asignando al mejor precio, al más barato. Otros tres elementos que ya son comunes, no solo a las reservas, sino que a todos los servicios complementarios, es establecer un mecanismo de mitigación de poder de mercado. De nuevo, no es simple, porque como son costos de oportunidad, normalmente el mecanismo de mitigación de mercado debiera estar en la energía, si es el costo de oportunidad relevante. Y en general, ahí hay una ventaja. Los mercados que son de costos, como Perú, que el COES define el despacho a través de costos, tienen implícito un mecanismo de poder de mercado, porque los agentes no pueden hacer ofertas ni mover precios, porque todo está basado en sus costos. Aun cuando siempre hay, ¿no es cierto?, rendija en las regulaciones. Ustedes deben conocer, supongo que en el caso de Perú se da también ciertas situaciones, en Chile se da el concepto de que se llama de gas inflexible. Hay gente que declara que como el gas take or pay, el costo es cero y no declara su costo efectivo. Siempre se puede, como dicen por ahí, echar la regla, se le busca la vuelta. Otro elemento importante es limitar las definiciones de producto, ¿vale? Es decir, lo que les hablé hace un rato, hay que definir bien lo que ustedes necesitan y hacer competir a todos. Y él gana, entonces, como se dice, el más mejor. Y eso se llama neutralidad tecnológica. Y eso es bien importante, porque la gente a veces dice, bueno, ¿y cómo van los servicios, los almacenamientos, servicios complementarios? Obviamente el que vende equipos de almacenamiento lo que quiere es que haya un servicio complementario que se llama almacenamiento, y poder vender su equipo en forma monopólica. No, hay que hacer competir el almacenamiento con otro que pueda dar el servicio. Y si no hay competencia, entonces van a tener que fijar eso en forma compulsoria o a través de lo que les contaba como prestación directa. Vale decir que ustedes
van a detectar que pueden haber competencia y van a hacer licitaciones cuando haya neutralidad tecnológica y gane el que ofrezca el menor precio por el servicio. Y no estar licitando un equipo con nombre y apellido. Eso es lo que se llama neutralidad tecnológica. Y finalmente el concepto de verificación y cumplimiento, que de nuevo es muy difícil porque las reservas se usan o no se usan probabilísticamente. Puede pasar mucho tiempo en que uno declaró una reserva terciaria y nunca te llamaron a partir. Y tú recibiste remuneración por eso, pero a lo mejor tu máquina nunca partía. Pero nadie lo supo. Y es muy caro, ¿no es cierto?, hacer pruebas para testear de que una máquina parta, porque habría que usar el combustible, habría que hacer que otra máquina le dé lugar en el despacho. Entonces, no es fácil, pero esto hay esquemas de verificación y cumplimiento y de penalidades. El COES eso tiene algo avanzado al respecto. Bueno, estos son los principios fundamentales que debiera tener todo diseño de mercado de servicios complementarios. Pero no todos los mercados lo tienen. Uno se pregunta por qué no. Todos son inteligentes, no es porque no se hayan dado cuenta, normalmente no los tienen por motivos casi históricos. Por ejemplo, hay muchos mercados que no tienen ni siquiera precios, que es un elemento básico de lo que hablábamos acá del tiempo real y todo. Hay mercados que ni siquiera tienen algo que para ustedes debe ser parte del léxico, ¿no es cierto? Que ustedes tienen precios nodales, el costo marginal de servir la energía en cada nodo, y cada nodo tiene un precio distinto porque esa ecuación de balance de potencia y demanda en cada nodo es diferente. Pero hay muchos países, muchos mercados, en donde no existen precios nodales, existe un solo precio en todo el país. Y ustedes se pueden sorprender algunos, pero es mucho más de lo que uno cree. Colombia, por ejemplo, en Sudamérica tiene un precio en todo el país, porque en su momento privilegió que los clientes tuvieran un solo precio y no variara el precio de una región a otra. Y ese es un criterio, no es porque ellos hayan estado volados y hayan pensado que definieron ese criterio. Europa, sin ir más menos, sin ir más lejos, todos los países de Europa tienen un precio único en su país. Australia tiene precios por zona, en la zona de la costa este y de la costa oeste, lo que llaman en la Victoria, el mercado Victoria y el mercado de Perth tienen precios distintos zonales. Entonces, no todos tienen los precios nodales como el mercado peruano. Hay mercados que, evidentemente, al tener esos esquemas zonales, no representan bien toda la red de transmisión porque no necesitan representarla. Y solamente lo hacen cuando tienen que hacer el despacho. Cuando hacen el despacho, tienen que encontrar un despacho factible con todas las restricciones, y ahí se dan cuenta que los costos marginales de cada uno de los generadores no les calzan y empiezan los esquemas de conciliación, reconciliación, como Colombia, digamos. Mientras que los esquemas que representan toda la red de transmisión y calculan los precios nodales, normalmente van a requerir menos servicios complementarios porque tienen mejor definido el mercado de energía. Lo que había hablado hace un rato, mientras tengan mercados que clareen, que sean más granulares cada 5 minutos, van a poder detectar más y más las rampas y menos variaciones de rampas, y van a necesitar menos servicios complementarios también. Entonces, estos son elementos bien relevantes. Esto es lo que ya les mencioné. En Europa existe un mercado zonal. De hecho, en Europa ni siquiera existe ISO como el concepto que nosotros conocemos como el COES o el coordinador en Perú o en Chile. Existe lo que se llama el TCO, el Transmission System Operator. Y esto también no es porque ellos no sean inteligentes, esto viene históricamente porque Europa en los años 50 se encargó, cuando todos los sistemas se electrificaban bajo esquemas distintos, no de mercado, sino que más bien planificados centralmente, se cargaban los costos como un cost plus. Europa pudo desarrollar energía nuclear en Francia, pudo desarrollar energía térmica en Alemania, el gas que venía de Rusia y también tenían gas en Europa. Entonces, ellos, es lo que yo llamo, ellos desde esa época han administrado riqueza. Entonces, lo que siempre se preocuparon fue de tener un sistema
de transmisión eléctrico muy robusto que conectara a todos los países. Entonces, para ellos lo importante era el TCO. ¿Cuándo empezaron a tener problemas? Cuando aparecieron las renovables, se empezaron a dar cuenta que las renovables, más y más renovables, le empezaron a producir problemas de transmisión, problemas de redespacho, porque tenían que tener más reservas, en fin. Y ahí se dieron cuenta que tenían un mercado que funcionaba perfecto, pero que con las renovables, que en Europa en la primera parte de los años 2000 hubo fuertes subsidios a eso, crecieron mucho, entonces empezaron a tener que hacer un despacho factible, que era distinto al despacho zonal, y empezaron a crear las instrucciones que se llaman de incremento y decremento para hacer que los recursos pudieran ser flexibles y que los despachos reales o factibles calzaran, y empezaron entonces estas conciliaciones. La gracia es que en Colombia por lo menos las pagan. En Europa todos estos costos de redespacho y conciliaciones que empezaron a aparecer porque el despacho real no coincidía con el que salía de un modelo uninodal, es algo que llevan a una cuenta, que no me acuerdo cómo se llama, una cuenta que ha ido aumentando sustancialmente de valor, y ahí está, y se supone que alguna vez se la van a pagar a los generadores que han incurrido esos costos, y no se le ha querido cobrar a la demanda esa cuenta que ha ido creciendo y creciendo. Esto ya lo comenté, normalmente los sistemas que tienen que resolver la divergencia entre el modelo y la realidad flexible requieren de una gran red de transmisión. En cambio, los mercados como los mercados norteamericanos que tienen el precio nodal, que en inglés el Locational Marginal Price, LMP, resuelven eso en forma mejor si existe competencia. Bien, ¿cómo debiera ser un mercado entonces tomando toda esta idea? ¿Cuál sería el despacho, el mercado ideal que resuelve flexibilidad y servicios complementarios a la vez? Deberíamos tener un day ahead, que básicamente, como les decía, definir a las 0 horas del día que viene, decir, bueno, cuánto va a ser la generación y cuáles van a ser los precios de todos los generadores en cada punto de la red. Y esto con el detalle de las 24 horas siguientes, y ojalá si tienen cada 5 minutos, entonces 24 por 5 valores de generación y de precio. Eso se hace considerando en el caso de Perú, donde hay un despacho por costo, que los generadores que tienen recursos primarios, como los solares, eólicos e hidráulicos sin embalse, declaren cuánto es su disponibilidad de recursos. Eso es lo que se toma como valor, eso entra al modelo de despacho. El modelo de despacho para abastecer la demanda resuelve entonces cuánto térmico y cuánto embalse necesita, determina la generación de cada uno de esos integrantes y los precios. Y fija esos precios y cantidades, pero son valores financieros, no son el despacho real. El despacho real va a ser el que uno tenga hora a hora, minuto a minuto, de acuerdo a lo que acontezca realmente. Lo fundamental de esto es que cuando eso ocurre, los generadores saben en el day ahead cuáles son sus costos de referencia para traspasar en contratos de largo plazo a sus clientes a través de lo que se llama el CON o Levelized Cost. ¿Qué ocurre en el tiempo real? En el tiempo real, esta flechita, ¿no es cierto? Un generador eólico va a producir menos o más, uno va a fallar, la demanda va a ser más. Entonces, todo eso va a originar cambios entre el valor del day ahead y este tiempo real. Cuando alguien bajó su generación, o supongamos el ejemplo simple, la demanda subió. Si la demanda prevista era 100 y la demanda real a las 7 de la mañana es 110, hay 10 megas que van a salir de todos los generadores que ofertaron reservas secundarias a subir. Todos ellos van a subir su generación y entonces van a recibir el precio de la generación del costo marginal real que ocurre a las 7 horas de eso, que va a ser más alto probablemente porque hay más demanda. Ese precio multiplicado por el delta de generación entre el tiempo real y lo que estaba presupuestado en el day ahead va a ser una remuneración positiva para ese generador. En ese caso, si solo la demanda subió, todos los generadores que subieron ganaron y la demanda tuvo que pagar más. Pero si hay un generador que bajó, ese generador que bajó su generación va a tener que comprar respecto al day ahead. Si dijo que en el day ahead iba a ofertar 50 y produjo 40, tiene que comprar los 10
al precio del tiempo real, que va a ser probablemente mayor si eso bajó, porque si él bajó la generación, el precio va a aumentar, porque hay menos generación, y va a aparecer otro con reserva a subir que le va a cobrar eso. Entonces, el que bajó le está pagando al que lo cubrió, y se está cumpliendo el principio de causalidad. Vale decir que todos los generadores gestionan y pagan entre ellos todas las desviaciones del despacho y los servicios complementarios. Eso es lo que se llama activar servicios complementarios. Reserva a subir, reserva a bajar. Reserva a subir cuando se necesitan más megawatts en el día, reserva a bajar cuando se necesitan menos megawatts. Todo esto suma cero porque son pagos entre los generadores. La demanda va a ver esto como un costo que se va a traspasar en competencia cuando los generadores oferten precios para ganarse contratos. Hay mercados, como los europeos, que introducen un concepto del intradiario. Ojo, de nuevo aquí yo he visto que hay confusiones. Hay gente que confunde intradiario con day ahead. Intradiario no tiene nada que ver con day ahead. De hecho, los mercados norteamericanos no tienen intradiario. Odian los intradiarios. Los intradiarios son propios de los mercados europeos. Y lo que hace el intradiario es que alguien dice, como por ejemplo, a las 12 del día, hoy han cambiado tanto las situaciones que vamos a volver a hacer un day ahead, y resetean el day ahead, hacen el day ahead de nuevo, y es el que vale como referencia de aquí en más. Eso les permite a los generadores disminuir su riesgo de que lo que dijeron aquí tienen una oportunidad de, ¿no es cierto?, reajustarlo. Si alguien se dio cuenta que no iba a producir 100 y se dio cuenta que era 80, entonces él declara 80 en ese intraday y ya entonces se le mide respecto a 80. Eso es lo que llaman el gate closure también los europeos, que es el momento en el que se cierra eso, y hacen como 2 casaciones o 2 gate closure en el día, creo. Pero los gringos no hacen eso, los norteamericanos hacen solo el day ahead y el tiempo real. Y aquí entonces se activan las reservas que se pagan el precio de energía y el precio de disponibilidad, que es el que uno con el que ganó las licitaciones en el day ahead, se paga como una disponibilidad. La activación de reservas, como les digo, se paga directamente en estos balances de energía entre el day ahead y el tiempo real. La disponibilidad, que es lo que yo dije, lo que yo oferté, porque hay veces que yo oferté disponibilidad, pero no fui usado. Supongan que no hubo ningún cambio, entonces, entre el day ahead y el tiempo real, entonces ahí las reservas no se activaron. Pero alguien tuvo costo de oportunidad de no haber generado energía, se le paga la disponibilidad, y la disponibilidad hoy día es lo que yo les decía, que todos los mercados del mundo la pagan a la demanda, excepto Perú, que la reparte entre las generadoras. ¿Cómo debiera ser? Debiera ser, la reserva normalmente está constituida, ¿no es cierto?, como la reserva ante contingencia, que son las fallas de unidades, que son la típica reserva operativa que siempre conocimos, más las variaciones del consumo, lo que varía la demanda. Pero a eso se le agregó la reserva hoy día, que es producida por la volatilidad de generación de las renovables, que yo les decía, volatilidad, el concepto en realidad es no volatilidad, sino que es impredecibilidad de las renovables, es la palabra correcta que debiera decir ahí. Pronósticos no coinciden con la generación real. Y esa parte es perfectamente identificable y debiera ser pagada por los generadores renovables. ¿Qué ocurre? Y esto, como está puesto aquí, parece muy simple, pero no es simple, porque estas son una suma no algebraica, sino que probabilística. La reserva de contingencia tiene una probabilidad, esta tiene otra probabilidad, y esta tiene otra probabilidad, que es casi 1, porque ya sabemos que los eólicos y solares se desvían. Entonces, cuando uno suma cantidades con distinta probabilidad, la suma de esto no es la suma algebraica de estas 3. Hay mercados que obvian eso y calculan esto como la suma algebraica, que se llama una determinación de reserva aditiva. Así lo hace Perú, digamos, y entonces normalmente esos mercados están sobredimensionando su requerimiento de reserva. Cuando se hace eso, si bien se está sobredimensionando, se tiene una ventaja, porque cuando es aditiva, sí se puede hacer esta diferenciación, y entonces sí se podría considerar que de la remuneración total de disponibilidad hay un alfa que pertenece a la demanda, que sería esto de acá, la de variación de demanda y de contingencia, que normalmente se asocia a la demanda también, y hay un beta que está asociado a los renovables. Y ese beta, a su vez, lo podemos diferenciar entre la energía solar con un gamma y un delta, y entonces podríamos hacer un cargo que sería el gamma para el solar y un delta para el eólico,
y ahí estaría correctamente asignado al solar, al eólico que se desvió, y la demanda paga todo el resto del cargo. Repito, en Perú hoy día todo esto es pagado por las inyecciones. Me adelantó un poco, le fui contando la historia, esto hace que pueda ir más rápido aquí. Efectivamente, aquí tengo un diagnóstico de lo que es Perú hoy día en cuanto a lo que debiera ser o lo que va a ser en el futuro probablemente, porque todo esto que va subiendo las renovables y todo, de alguna forma los va a llevar a que tengan que establecer mercados de servicios complementarios más eficientes. Perú hoy día no tiene causalidad de costos en los precios porque se asigna a los generadores a prorrata de inyección. Es casi único en el mundo porque ya les mencionaba que normalmente esto se carga a la demanda, no a prorrata de la inyección. No hay DIAG en Perú, no existe, y ya expliqué que es necesario porque para que haya una causalidad, se pague de acuerdo a causalidad. ¿Existe un mercado en tiempo real? Sí, con precios nodales, que es muy bueno, y que se despeja cada 30 minutos, y entiendo que ya tienen la posibilidad de hacerlo cada 15 minutos. Hay cooptimización, pero no es efectiva porque no hay DIAG, como les expliqué, y además tiene el problema que ya había anticipado, que la reserva base, como es un contrato de mediano plazo que se adjudica antes de la operación diaria, entra como una demanda, como una reserva forzada en forma inflexible cuando la central es despachada. Eso hay que corregirlo porque le provoca una inflexibilidad y no hace que se resuelva la optimización con la mínima reserva que tienen día a día. Esto es fácil, solamente hay que hacer que el contrato de reserva base sea financiero. Fijación de precios no confiscatoria. Esto es raro, en Perú no hay, existe un híbrido porque se paga regulación secundaria de frecuencia y después el COE determina unos costos de oportunidad y unos costos que por arranque y parada, que los paga en el caso de la reserva base como take or pay, pay as bid. En el caso de la reserva que llama de ajuste, los paga pay as clear. De precios y además los costos de oportunidad están pagados por fuera con un cálculo que hace el COES, que no se cooptimizan porque no entran, lo que entra en la cooptimización en la oferta de reserva. Entonces, todo esto debiera irse a un solo precio de oferta de reserva que incluya los costos de oportunidad, y eso es lo que debiera pagar el COES. Mitigación de poder de mercado, no hay un procedimiento formal, pero sí hay un CAP para la oferta, el COES define un precio máximo para la oferta. Y existe neutralidad tecnológica, pero la provisión base produce este problema de que a veces le fuerza a colocar una unidad que no era eficiente que entrara, y eso se resuelve haciendo que los contratos de reserva base sean solo financieros. Por eso el resumen, en general, Perú no está muy lejos de lo que sería un esquema eficiente de servicios complementarios. Creo que estos ajustes en el mediano y largo plazo lo puede conseguir porque tiene la base fundamental que es los precios nodales. Eso es una base muy, muy fuerte. Este es un ejemplo que tengo acá. Esto es la regulación secundaria, subir y a bajar en la reserva en giro y no en giro en California en los últimos años, 2016, 2017, 2018. Básicamente, si uno compara con Perú, Perú hoy día tiene una regulación simétrica a subir y a bajar de 157 megawatts para una demanda media horaria de 6.000 megas. California tiene 300, 400 megas, más o menos de regulación up, regulación down, pero tiene una demanda de 30.000, o sea, 5 veces la de Perú. Y si uno mira el requerimiento de regulación secundaria, el de Perú es como la mitad del más o menos la mitad del de California, en circunstancias que la demanda es 5 veces menos. Vale decir, uno intuye rápidamente que en Perú se está pagando 2,5 veces más reserva que la que se debiera, y eso es porque no está efectivamente el DIAG y la optimización. Esto ya lo mencioné, la reserva base al incluirse en el mercado de reserva y se fuerza, produce una inflexibilidad que se resuelve
haciendo que ese contrato sea solo financiero. Bien, y la última parte es darse una vuelta por el mundo. Era lo que me habían pedido también la gente del IEEE, principalmente Sudamérica. Yo puse aquí, esta apreciación mía, pero coincide más o menos con la apreciación de varios expertos, en ver de los países avanzados, los que han resuelto esto, los que tienen, digamos, más de los principios que mencioné aplicados, y ahí está en los mercados norteamericanos, México y Australia. En naranja, por ser benevolente, puse algunos mercados que más o menos tienen ciertas cosas de eficiencia, como Chile, Perú, que tiene los precios nodales. En realidad es lo único que tienen estos dos países, todo el resto no lo tienen. Y el Nord Pool, que ha estado avanzando los últimos años y se ha estado diferenciando de Europa. El resto de Europa está en rojito, igual que Brasil y Argentina, son mercados que en servicios complementarios yo no miraría, porque son zonales, porque son secuenciales, no tienen cooptimización, no tienen casi ninguno de los... hoy día España está avanzando algo en causalidad de precios, no tienen ninguno de los conceptos que mencioné. Pero eso es más o menos el mapa del mundo en respecto al mercado de servicios complementarios. Partamos por los norteamericanos, que yo les dije que no eran un modelo a seguir, porque son secuenciales, no tienen cooptimización, vale decir, resuelven primero las reservas y después la energía, o al revés, depende. Pero lo concreto es que no tienen cooptimización. Tienen muy desarrollados sus mercados Alemania y el Reino Unido, que son parte del Nord Pool, pero tienen reglas propias, o sea, ellos tienen ciertas reglas en las cuales se acoplan en el Nord Pool, pero en otras actúan de forma independiente. Tienen mercados bien sofisticados en cuanto a que tienen 7 reservas que licitan, pero conceptualmente al final del día tienen el control primario de frecuencia obligatorio, vale decir, no se hace por condición por participar y no por subasta, y la regulación terciaria también. Solamente la regulación secundaria se hace por subastas. El Black Star en otros servicios, en los servicios de reactivo y de control de tensión y recuperación de servicios, existe el Black Star remunerado y se remunera la reactiva, pero dentro de una banda hay una parte que es obligatoria y lo que puedan aportar fuera de esa obligación, parecido a Perú, se les remunera. Alemania es quizás el único que tiene una subasta para control primario de frecuencia hoy día en el mundo. También tiene control secundario de frecuencia en subastas con Payas Bid. Debiera ser Payas Clear, no sé si conocen la diferencia. Payas Bid es que se le paga lo que oferta cada uno. Payas Clear es que se le paga la oferta más alta adjudicada. Bueno, y en cuanto a recuperación de servicios Black Star, esto es algo que va a ocurrir, que van a ver permanentemente. Esto de que no esté desarrollado el servicio, el mercado de recuperación de servicios, no es solo en Perú, sino que prácticamente en todo el mundo, y lo único que uno ve hoy día es Black Star. Siguiendo con los mercados europeos, el Nord Pool tiene ya avanzado, tiene básicamente 7 servicios de balance. Todos son adquiridos por el TCO que les mencionaba, y normalmente lo hacen a través de subastas formales algunos, otros en negociaciones bilaterales. Y el Black Star es el servicio que tienen en recuperación de servicios. Italia y España no son mucho para mirar, son bien parecidos a control primario, secundario y terciario. El primario obligatorio y el otro lo hacen con licitaciones Pay as Bid. Y España tiene Pay as Clear, que eso está bien. Pero como les digo, al ser secuenciales y zonales, ya todo esto pierde un poco relevancia porque no son eficientes por ese lado. Y llegamos a Sudamérica, Perú, que tiene el control primario, que es una obligación de los generadores, no tiene control terciario, y la regulación secundaria en base a ofertas, como ya expliqué, e incluso en detalle los pros y los contras. En el caso de los servicios de reactivos, tiene lo que le paga a los generadores cuando aporten de acuerdo a una banda definida. Y en el caso de recuperación de servicios no hay mercado, se instalaron unos equipos de Black Star, entiendo, en la zona sur, mediante una licitación ad hoc que se hizo para ello.
Chile tiene un mercado secuencial también porque no tiene day ahead, tiene control primario, secundario, terciario, desconexión de carga. Empezó con subasta en enero del 2020, pero la suspendió en septiembre del 2020 porque se detectó que no había competencia y en realidad el problema es que tienen una asignación secuencial. Por lo tanto, toda la reglamentación que se había modificado, que se suponía que partía en enero, quedó en stand-by en septiembre porque se suspendió y hoy día ya no hay subasta, sino que está siendo todo asignado como condición por participar. Brasil, toda obligación de los generadores, no tiene mercado. Tiene sí un detalle técnico importante, tiene control de frecuencia primario, soporte de potencia reactiva, pero no tiene mercado. Por eso que yo lo ponía en rojito, esto no son para mirar. Argentina hoy día incluso alguna vez tuvo reglas, pero hoy día todo eso después de la crisis, todo es como intervenido, entonces ni siquiera lo coloqué acá como. Y finalmente llegamos a los mercados que sí están más avanzados. Australia, a pesar de ser zonal por regiones, es cooptimizado, igual que Texas, tiene allá en los mercados de servicios complementarios se denominan SACs, que son Frequency Control Ancillary Service. Hay 8 mercados en tiempo real. Regulación de subida y de bajada, prestación de servicio de contingencia, subida y bajada, respuesta 6 segundos, 60 segundos, 5 minutos. Este mercado es muy desarrollado en cuanto a la granularidad, es un mercado a mirar, y los productos son neutros y son a través de subasta. ERCOT, como todos los mercados norteamericanos, es cooptimizado, tiene 4 tipos de servicios complementarios, la regulación hacia arriba, hacia abajo, bien parecido a California. Todo se hace en subastas pay as clear, vale sin marginalista, y la que está el servicio que tiene en recuperación de servicio. California tiene 2 productos más que Texas, que es un producto bien innovador que voy a explicar en un ratito más, que se llama la regulación de recorrido hacia arriba, hacia abajo, para pagar regulación secundaria. En reactivos se hacen acuerdos bilaterales con el TCO a través de contratos, y en el caso de servicios de recuperación de servicios también se hacen acuerdos con el TCO. PGM es parecido, no tiene estos de recorrido, lo está implementando, y son también basados en subastas pay as clear como California. Ese es como un resumen, haciendo una visita por todos los países, pero el mensaje fundamental es los elementos fundamentales que son la cooptimización, los precios nodales, los mercados en rojo no los tienen, por eso que por más que desarrollen subasta súper compleja de 10 productos, todo, mientras no arreglen los otros van a estar complicados. En cambio, estos mercados tienen subasta un poco más simple, a pesar que tienen 4 o 6 productos, pero con subastas simples de precio y cantidad, resuelven mejor sus cosas. Y Perú y Chile están en Sudamérica como en buen pie para avanzar a un color verde más que rojo. Algo sobre sistemas de almacenamiento, que es como la vedette en esto hoy por hoy, sobre todo los que venden estos equipos, que los promocionan como la gran panacea. Efectivamente, sí, yo creo que es algo a mirar, todavía siguen siendo un poco caros, se estima que van a bajar de precio, pero efectivamente estos pueden hoy día entregar 10 productos distintos, o 10 soluciones, o 10 servicios, como ustedes quieran llamarlo, que hacen atractivo esto porque esto digamos, es transversal a toda la cadena de generación, transmisión, distribución, incluso de los clientes. En generación propiamente tal, está la liberación de capacidad, que es la reserva en giro. Básicamente uno instala una batería para liberar. Cuando yo le decía que uno instala una unidad de 100 megas y tiene que dejar 98 para vender energía y 2 para regulación de reserva en giro, esos 2 uno los puede poner en batería y gana esos 2 megas para vender al mercado. Eso en Chile fue muy exitoso en el año 2009-2010, porque el precio de la energía estaba en $300 y el costo de producción de una central térmica era $50. Entonces, esos 2 megas se vendían a $250 por megawatt hora, que era la diferencia cuando se cortó el gas de Argentina y el precio era marcado por diésel. Eso llevó a que se instaló este equipamiento. De hecho, yo fui el que desarrolló esa idea y el proyecto, y esa batería se pagó en
en 2 años. Se puede hacer regulación de frecuencia. En ese tiempo, el 2009, el coordinador de Chile no nos aceptó regulación de frecuencia. Tuvimos que poner una banda muerta muy alta para que no hiciera regulación de frecuencia, pero hoy día, por ejemplo, en PJM hacen regulación de frecuencia. Arbitraje, que es lo que se llama almacenar en la hora de costo marginal bajo y vender en la hora de costo marginal alto. Eso es algo que hoy día se puede hacer. La diferencial que se necesita todavía es muy alta para lo que cuestan las baterías. Integración de renovables, evidentemente, que ayudan mucho. Uno puede instalar baterías para que en conjunto con solar tener una producción más plana, o algunos la instalan para cuando van pasando nubes, entra a producir la batería cuando baja la producción de sol. Entonces hay varios elementos que sirven. El Black Start, como ya les expliqué, uno puede dejar la unidad, ¿no es cierto?, alimentando la batería, y entonces ese conjunto, si bien hay una caída de servicio en el sistema, ese conjunto permanece y está entonces para conectarse a la red de forma directa cuando se necesite. También hoy día hay un problema, los aerogeneradores eólicos principalmente, como tienen desacoplada el aerogenerador con la turbina, la inercia de las aspas no se traspasa al sistema en definitiva, entonces no tienen lo que se denomina la respuesta de inercia de las máquinas tradicionales. Es uno de los problemas que se visualiza cuando se instala mucho eólico, que la inercia del sistema puede empezar a bajar. También las baterías permiten emular esa inercia. En transmisión, liberación de capacidad, muchas veces uno puede instalar esto y dar reactivo, y entonces puede retrasar o incluso eliminar la necesidad de una instalación de un aumento de instalaciones de distribución, de transmisión. Postergación también, o reemplazo de DAC y EDAC, todo eso lo hace. Y al lado de los clientes tiene mucho que hacer, hay manejo de demanda, mejorar la confiabilidad, el peak shaving, porque pueden entrar y bajar cuando ustedes tienen cargos de potencia de punta, pueden bajarlo porque hacen andar las baterías durante las horas de punta y no consumen potencia. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, en India, que instalaron 10 megas para ese tipo. Los otros ejemplos que hay ahí son los 20 megas que se instalaron en Chile como les dije, el 2009, ese es del 2012, el del 2009 se llama Norgener. Y los 10 megas esos que hay sobre liberación de capacidades en Holanda. Esto es muy promisorio, como digo, porque son multiservicios. Pueden dar reactivo y regulación de frecuencia a la vez, porque tienen controles diferenciados. No pueden elevar el nivel de cortocircuitos, así ese es un tema interesante. Y lo que les comentaba, en California inventaron un concepto de rampa flexible o FlexiRamp, que básicamente lo que hace, o pago por kilometraje, que efectivamente, como les explicaba bien al principio, para poder remunerar esta rampa, que a veces ni los modelos la logran ver porque los costos marginales se fijan cada hora en nuestros países o cada media hora, y en algunos mercados ya cada 5 minutos. Entonces, para poder remunerar adecuadamente al que está haciendo esta rampa, ellos inventaron este concepto que al generador le van pagando. Si el generador tuvo que subir para ¿no es cierto?, alimentar esa rampa que se necesitaba de subida, pero después tuvo que bajar para darle lugar a otro, y así, y después tuvo que subir de nuevo, entonces le pagan, como se llama, por todo el kilometraje, vale decir, le van contabilizando todas las barritas verdes, independiente que fue en la dirección subida y bajada, porque si uno lo hiciera como megawatt hora, este sería positivo y este le restaría. Entonces ellos no, ellos suman todas las barritas y al final pagan toda la sumatoria de las verdes para dar una señal de que la gente desarrolle este producto de rampa. Asociado a esto, la penalizan. Si no logró dar la rampa, le aplican las penalizaciones que son las barritas rojas. Eso tenía yo para contarles. No sé si me pasé del tiempo o no, pero cuando me pongo a hablar me entusiasmo. No sé si hay preguntas en el tiempo que queda, no sé cuánto tiempo queda. No sé a qué hora juega Perú con Argentina.
pero debe ser un ratito más, ¿no? Todavía falta, ingeniero. Sí, todavía tenemos 15 minutos para las preguntas. Los que desean Sí, hacer porque preguntas. veo 87 personas. Si estuviera jugando Perú con Argentina, ya no hubieran habido 87. Tenemos tiempo entonces para preguntas. Adelante. Los que desean hacer preguntas pueden ir dejándolas en el chat y nosotros nos encargamos de hacerle ya al ingeniero. Hay preguntas para eso, sí. Bueno, al parecer ha quedado todo claro, ingeniero. Muchas gracias por tan magistral presentación de parte de la IEEE. También muchas gracias a todos los asistentes. A las 5 de la tarde tenemos la ponencia del ingeniero José Hermosa de taller de aplicaciones en GAMS en mercados eléctricos. De nuevo, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniero Juan. Ha sido una presentación muy buena. Pero no hubieron muchas preguntas, o está todo claro o todo oscuro. Sí, ahorita nos están haciendo llegar algunas preguntas, recién. Daniel, ¿crees que las puedes leer, por favor? Lo sé pasar. A ver si me las pueden leer. ¿Están en el chat o...? Ya, ingeniero, yo se las voy a leer. Ah, la primera es de Luis Ortiz. Buenas tardes. ¿Quién paga los servicios complementarios en Chile? La demanda. En el caso de los servicios complementarios de balance, vale decir toda la disponibilidad de regulación primaria, secundaria y terciaria, es pagada por la demanda, pero a través de los generadores. Vale decir, Chile tiene un sistema bien similar al de Perú, en el cual, ¿no es cierto?, los contratos lo hacen los generadores y le venden a la demanda. Entonces, en el balance del COES, que es el coordinador de Chile, aparecen esos como retiros de los generadores. Entonces se le carga los retiros, que básicamente cada generador tiene un retiro porque tiene un contrato, y en su contrato el generador entonces establece el traspaso de ese pago. En el caso de cuando sale alguna licitación por regulación de tensión, que haya que dar el servicio y se instala un equipamiento que se paga por canon, estas licitaciones que van a empezar a partir de este año, en ese caso es un cargo directo a la demanda. No pasa por el retiro del generador, sino que es un cargo que se calcula el regulador y se lo suma a la demanda. Todo es pagado por la demanda. Es una discusión que ha habido en los últimos años respecto a si debieran pagar los renovables o no, porque los renovables hicieron oferta en los mercados de energía a precios muy bajos, porque efectivamente no pagan todos estos servicios, pero la gente se empezó a encontrar después que claro, un consumidor pagaba 30 por precio de energía, pero está pagando 20 por servicios complementarios y termina pagando 50. En circunstancias que a lo mejor un generador que le hubiera ofertado eso, más servicios complementarios, le hubiera ofertado 40. Entonces es un tema que está en discusión, pero hoy día es pagada por la demanda. Ingeniero, tenemos una segunda pregunta. ¿Bajo qué criterios técnicos, por confiabilidad, seguridad u otros, se podría considerar la implementación de las BES dentro de la planificación de la transmisión?
las inversiones de las BES en la planificación de la transmisión deberían ser remuneradas por la demanda eléctrica? Esa sería la pregunta. A ver, justo aquí dejé la lámina de la vez. Y yo creo que eso depende de la regulación de los mercados. En el caso del mercado chileno, se existe una planificación respecto a las necesidades de transmisión que se tengan. En esa planificación hubo bastante discusión porque la VES no es un agente propiamente tal. En un cambio en la ley que hubo hace el 2016 se incorporó a la VES como un agente del mercado, porque como miran esta lámina que está justo quedó puesta, la VES es un generador, es un transmisor, es un cliente o es todas las cosas a la vez, en fin. Entonces, como para que el VES participara dentro de los servicios que puede prestar en transmisión y distribución, dentro de la optimización que se hace en la planificación. Y el segundo paso que se hace en Chile, una vez que se determine la necesidad de transmisión, se hace una licitación. Y se hace una licitación, entonces se determina quiénes son los, ganan la oferta menor que dé ese servicio. Ahí podrían participar los BES hoy día, si es que son capaces de otorgar ese servicio, y eso después se transforma en un canon anual que es pagado hoy por los generadores y por la demanda en proporción a cómo son sus usos de los sistemas de transmisión, pero de acuerdo a una ley del 2016, se va a estampillar toda nueva obra que se haga, se paga estampillado a la demanda. O sea, vale decir, se perdió esa señal de asignación a los generadores y los transmisores y los clientes, y eso se va a mantener como un transitorio hasta el 2032 para las instalaciones existentes, pero toda instalación nueva, si tú instalaras un BES hoy día por transmisión, sería pagado por la demanda. Muy bien, ingeniero. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Isaac Díaz. Dice, ¿los modelos de referencia están considerados de acuerdo a alguna referencia similar? ¿A qué se refiere con modelos de referencia? No le indicó específicamente. Ah, o vamos con otra pregunta de Está Hugo presente, Rojas. a lo mejor nos los puede Dice, aclarar a viva voz, ¿no? mm, Que yo no usé la palabra modelo de referencia. ah, no, me parece que no lo especifica. Okay. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Nelson Villegas. Dice, ¿a qué se debe que Chile, donde se inició el modelo eléctrico regulatorio a nivel mundial, hoy no tenga un sistema de servicios complementarios como en Estados Unidos? Y sobre México, ¿cómo llegó a tener un sistema complementario muy competitivo? A ver, esa es buena pregunta. Chile efectivamente en los años 82 fue pionero en el desarrollo de estos mercados competitivos en generación, después fue avanzando un poco en transmisión, pero efectivamente en los últimos años se ha ido quedando respecto a los mercados internacionales. Yo creo que hay dos explicaciones. Chile durante los años 2000 más bien estuvo preocupado por la crisis que se produjo del corte de gas desde Argentina, que obligó a un replanteamiento de la producción. Entonces, y el tema de los renovables, si bien es muy
la penetración ha sido muy fuerte, ya vamos en un 20%, más del 20% ahora, pero es de poco tiempo. No es que empezó el renovable en 2010 o 2011 como en California, como mostraba que ahí fue como más gradual el ingreso. Aquí en los últimos 3 años, 2 años, ha ingresado una gran cantidad de renovables. Entonces Chile se encontró de repente con esto de que los servicios complementarios empezaron a ser más requerido y empezó a haber más costos asociados a los servicios complementarios. Hasta ese momento, hasta el año 2017, Chile vivía bien con los servicios complementarios como condición por participar. Y estaban puestas las señales porque incluso se instalaron BES para reserva en giro, en fin. Entonces, yo diría que la explicación es que se le vino muy de golpe y efectivamente las últimas modificaciones que han habido en Chile no han sido, desde mi punto de vista, no han sido muy afortunadas, en el sentido de que efectivamente Chile tendría que ya pasar a... la clave de esto es tener más granularidad, cosa que se puede hacer, disminuir los tiempos de despeje del costo marginal y avanzar a un day ahead. En Chile ha habido mucha discusión, sobre todo de los filósofos y del principio, de los principios de la ley, que es un mercado basado en costo, igual que en Perú, y que el day ahead no se puede aplicar porque el day ahead es de mercado de oferta, cosa que no es cierta. Lo que ocurre es que el day ahead se implementó después de los mercados norteamericanos porque es un mercado ya bien nacido como mercado de oferta, no es condición para tener un day ahead que haya un mercado de oferta. De hecho, yo expliqué cómo es un mercado day ahead en el caso del mercado de costos. Simplemente tienen que los dueños o los generadores con el recurso primario tienen que informar su disponibilidad de recurso primario y el modelo resuelve la generación que se necesita. México está partiendo, tiene cooptimización, tiene despacho de costos, es como bien parecido, es como Chile y Perú, pero con optimización, con day ahead, pero no digamos que le ha ido, o sea, todavía no hay evidencia en el papel aparece verde porque cuando uno ve México tiene todos los elementos, pero México tiene otras complicaciones que no sé si está, realmente, es poco tiempo para saber si está funcionando exitosamente. O sea, tiene sí los elementos porque incorporó optimización, incorporó day ahead, pero tiene un cost basis y tiene algunos temas de que no tiene precios anuales en todos lados. Entonces, tiene dos cosas que nuestros mercados no tienen, pero, 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 pero hay que ver si va a evolucionar bien. Tenemos una pregunta más. ¿Por qué en Chile hubo objeción a la regulación de frecuencia mediante baterías? Eso cuando yo conté del año 2009, porque era una tecnología completamente nueva. Si bien la tecnología de batería es muy antigua, o sea, existe desde los años 90, pero su aplicación era completamente nueva. Entonces, ese concepto, podría yo hablar, tenerlo hasta mucho, porque yo justo me tocó, ¿cuánto se llama? Aquí existe un panel de expertos que es el que resuelve las divergencias entre los actores y el COES, el equivalente al COES. En realidad, el equivalente al COES, el SEDEC de ese tiempo, no quería instalar la batería bajo ningún aspecto, porque era un equipo nuevo y eso le producía ruido. Entonces, los coordinadores siempre quieren el status quo, quieren que el sistema funcione lo más seguro posible. Entonces, era como una piedra en el zapato que nosotros estábamos instalando algo que nadie conocía y ellos no sabían si iba a funcionar bien. De hecho, primero quisieron impedirlo porque en Chile existía un 4% de cargo de los generadores y un 3% que pagaba la demanda. Entonces me dijeron primero que podía instalar los BES y ellos reducían el pago de la demanda. Yo les dije no, porque estamos instalando el BES precisamente para reducir nuestro 4%, si no, no se puede pagar el BES. Eso fue discrepancia y la ganamos en el panel de expertos, esa discrepancia, y después vino la segunda patita y dijo, bueno, esto lo vamos a limitar porque como esto no sabemos cómo funciona bien, entonces no nos aceptó. Tampoco quisimos nosotros hacer regulación secundaria de frecuencia, lo que queríamos era instalarlo rápido, dado los altos precios para tener regulación primaria.
Después, con el andar, el propio coordinador, cuando vio que este equipo funcionaba tan perfecto, porque cuando funcionó, cuando le ha tocado funcionar, ha sido, pero él mismo empezó a decirnos, bueno, ¿por qué no regulamos, no hacemos regulación secundaria? Y claro, los mercados avanzaron, PGM y todos ya empezaron a... Hoy día ya el BES podría dar regulación secundaria de frecuencia sin ningún problema. Gracias, ingeniero. Hay un par de preguntas más, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que terminar acá el webinar. De nuevo, muchas gracias por responder las preguntas, por la exposición. En nombre de la IEEE, muchas gracias a los participantes. Enseguida vamos a pasar al taller de aplicaciones en GAMS en mercados eléctricos a cargo del ingeniero José Hermosa. Muchas Listo. gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Yo tengo que dejar de compartir, ¿no? Sí, ingeniero.